Bueno, muchas gracias por estar escuchando y viendo este video, cuyo contenido es el seguimiento de rendimientos que yo hago del mercado americano, el Standard Poor's 500, y no es solamente un seguimiento de cuánto subió el mercado, sino además de eso nos ponemos a analizar por qué pasó lo que pasó y qué es lo que puede pasar de aquí en más, ¿no? Bueno, tenemos un rendimiento la semana pasada negativo. Fíjense que sustentado por las caídas de lunes y martes. Lunes y martes de la semana pasada, el mercado bajó 0,28 el lunes, 0,78 el martes. Miércoles y jueves fueron dos días realmente de rendimiento neutro, como pueden ver, y recién el viernes hubo una pequeña suba del 0,39%. Como resultado de esto, en la semana tenemos una caída del 0,64%. En el mes de abril, cuando ya llevamos 17 días, tenemos también un rendimiento negativo del 0,46 y en el año el rendimiento ahora baja hasta el 4,93%, o sea, casi 5% de rendimiento anual en lo que va de 2011. Si hacemos un simple ejercicio que sería decir, bueno, tenemos un 4,93% de rendimiento en, supongamos, 5 meses, todavía falta para que termine este cuarto mes, pero supongamos que 5 meses, y hacemos esto por 12, nos da que a este ritmo el rendimiento anual del mercado de acciones será un 11,84%. Claro que proyectar una tasa de rendimiento del mercado de acciones no es demasiado eh, inteligente, pero nos da una idea por lo menos de si a este ritmo que se está creciendo el mercado es mucho, es poco. Yo les digo que 11,84% está bien, es lo que el mercado debería subir todos los años, 11,84, digo 11, 12, 13, 14% como mucho, para que sea una suba sana y sustentable de acuerdo al crecimiento de la economía. Cuando sube más el mercado, realmente estamos ya en el medio de una burbuja, ¿no? Entonces sería ideal que este ritmo de crecimiento se pueda mantener en el tiempo. Ahora, técnicamente, ¿se puede mantener este ritmo de crecimiento? Bueno, eso es lo que tenemos que ver en los gráficos, ¿no? Si vamos al gráfico como lo hacemos habitualmente, el Standard Poor's 500 del SPI, en este caso el ETF del Standard Poor's 500, vamos a analizar primero los gaps que se estuvieron cerrando bastante, como lo hacemos siempre. Los gaps es una situación en la cual el precio de cierre, fíjense, acá había un gap, porque el mercado, el SPI había cerrado acá y había abierto acá abajo, dejando un gap ahí, un agujero, pero luego empezó a subir y ese gap fue cerrado, como pueden ver. Que fue cerrado quiere decir que el SPI volvió a cotizar en esos niveles donde antes no había cotizado, por diferencia entre apertura y cierre. Entonces borro esa línea porque ese gap down se cerró al alza. Esa línea ya no está más. ¿Y habrá algún otro gap abierto? No, fíjense que acá también había un gap, ¿no? Que se cerró con esta suba de acá. Este gap que había acá se cerró con esta suba de los últimos días, entonces tampoco quedó un gap. Y este gap que había acá de apertura lo cerró ese mismo día, este gap de acá se cierra después con esas caídas. Este gap de acá, fíjense, les voy a mostrar para que lo puedan ver bien, ese gap de ahí lo cierra por acá, con otro gap, y deja este gap abierto. Bueno, eh, entonces, ¿cómo queda el gráfico del SPI? No tenemos gaps ahora ni gaps cercanos. El gap que más cerca tenemos para cerrar es un gap down que está en la zona de 126 dólares más o menos, vale 132, debería bajar un 4 o 5% para cerrar este gap. Y también para apoyarse en esta tendencia alcista, esta línea de acá que ven ahí, ¿no? Esa línea que les acabo de marcar es una tendencia alcista que viene desde más atrás. Fíjense, sigamos un gráfico de 2 años diario, fíjense de dónde viene esta tendencia alcista y tiene uno o 2 puntos de apoyo, ¿no? Entonces podría ser que en algún momento la vaya a testear. El SPI cerró entonces el día viernes un poco por encima de su media de 50. La media de 50 es esta línea roja que está acá, que está en 131.70, cerró en 132.04. Está bien para el mercado que esté por encima de esa línea de tendencia, ¿no? Y la media de 200 está en 120,95, no está tan lejos de donde se encuentra ahora, está un 10% por encima, no es demasiado. Lo que quiero decir con esto es que si dejamos de lado estos gaps que tiene abierto el mercado desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, que son todas estas líneas que ven marcadas acá, son todos gaps
que dejó abierto y todavía nunca volvió a cerrarlo. Si obviamos esto, yo les diría que esta suba es muy sana, que el mercado está muy firme, que habría que la ponderación que habría que tener entre cash y equity sería cercana al 90 y pico por ciento de acciones compradas y muy poco cash porque la suba es muy sana. Pero estos gaps que tenemos abajo me hacen dudar, los venimos hablando de esto hace un montón, pero fíjense que sin embargo el SPI no se aleja demasiado de estos gaps, ¿no? Hizo el SPI, o sea, el Standard Poor's 500 empezó su ritmo de suba anual hasta los máximos de el 18 de febrero. Y a partir del 18 de febrero que el SPI no vuelve a marcar nuevos máximos y está en un rango lateral. Yo creo que en parte es porque estos gaps abajo molestan un poco. Pero también podría ser que siga subiendo un poco más y más adelante los vuelva a cerrar. Entonces tendríamos que aprovechar esas subas. Mi recomendación ahora es que una ponderación de 70% acciones y 30% cash, esperando alguna oportunidad, estaría muy bien. Otros papeles que seguimos habitualmente, Emerging Market. Yo les había dicho que EM, ¿se acuerdan? Si ven el video de la semana pasada o del anterior, van a ver que yo les había dicho que una vez que rompió este canal lateral, EM, que lo pueden ver clarito donde se los estoy marcando ahora con el mouse, ese canal lo rompe y yo les decía que lo ideal sería que vuelva a testearlo para después salir. Bueno, volvió a testearlo y ahora tímidamente ya tenemos dos velas verdes acá como que quiere volver a salir. Si EEM, que es el ETF de Emerging Market que nuclea mercados emergentes como Brasil, China, otros países asiáticos, si EM ahora puede volver a subir y volver a los 52, 53 dólares, yo creo que puede venir una suba importante en los mercados emergentes porque ya estaría testeado y reconocido esta tendencia lateral y ahora lo que quedaría es una nueva tendencia alcista. Fíjense el caso de FXI, que es el ETF de China. China lo que hace es rompe, frena justo, fíjense, ¿por qué frena justo acá? Porque acá se tendría que meter una zona de gap y acelerar la suba, pero como todavía no estaba preparado para eso, frena justo donde habíamos trazado que tenía un gap desde diciembre del año pasado. Frena ahí, vuelve a testear el canal lateral de bastante tiempo y luego parece querer salir. Algo parecido el ITS del Bovespa, EWZ, pero en este caso con una tendencia bajista. Fíjense cómo rompe esta tendencia bajista acá que está marcado y vuelve aparentemente para testearla, o en vez de testearla puede ser que haga piso en la media de 50 o en la de 200. El RSI del Standard Poor's 500, vuelvo al Standard Poor's 500, al SPI, en este momento está en 50.27, que es neutro. Entonces, esto quiere decir que desde el punto de vista técnico, el SPI podría seguir subiendo. Entonces, las posibilidades son o que siga subiendo o que en una corrección vaya a cerrar este gap que está abierto, que sería un momento de compra para agregar un 10% más de ponderación. Con respecto a las otras recomendaciones que veníamos hablando, Chile, ¿se acuerdan que yo les había dicho en un momento que era interesante para comprar? Fíjense que Chile tuvo una suba importante. Mi recomendación en ese momento era comprar en 67, 68 dólares. Y fíjense cómo luego comenzó a subir y en este momento se está en 74.02. ¿Cuál sería el target para Chile? Y yo creo que podría cerrar este gap que está entre 78 y 80 dólares, por lo cual recién en 79, 80 dólares podría ser un precio interesante para tomar ganancias. El RSI está un poco más sobrecomprado que el SPI, como pueden ver, ¿no? Y el oro, que lo vemos habitualmente, GLD, el ETF del oro, sigue marcando máximos históricos. Sigo con mi recomendación de mantener esta posición. En todo caso, se podría agregar todavía más en algún momento si hay algún testeo de la media de 200 en 130.41. Por ahora parece un poco lejano, ¿no? Terminamos el análisis viendo el VIX, que se inicia volatilidad. No hay ninguna señal clara para el VIX, solamente que el RSI está sobrevendido. Esto no es bueno que el RSI esté sobrevendido porque quiere decir que puede subir en cualquier momento. Y que el VIX pueda subir quiere decir que el mercado puede bajar. El VIX, recordemos que es un índice de volatilidad que tiene que ver con el miedo del mercado, ¿no? Para explicarlo de alguna manera, si queremos entrar en detalles más técnicos, habría que ver cuál es la composición de opciones entre call y puts, pero no creo que tenga sentido. Simplemente saber que se mueve generalmente en forma inversa al mercado y que ahora esté tan bajo, está en mínimos casi anuales. Tenemos un mínimo de 14.86 y vale ahora 15.32. Que esté tan bajo quiere decir que el mercado
está dentro de todo sólido, pero eso sería la visión optimista. La visión más pesimista quiere decir que el mercado está bastante sobreconfiado, están muy confiados los operadores y por eso no están comprando puts como cobertura. Entonces, tener en cuenta el VIX, que por ahora está en estos niveles bajos, pero no tenemos ningún indicador de técnico por ahí, un canal lateral podríamos trazarle por acá, pero no mucho más que eso, ¿no? Un canal lateral, ahí está bastante bien, un canal lateral en estos niveles. Bueno, entonces ese fue el análisis de esta semana. Terminamos viendo de nuevo el SPI, que como pueden ver está en un canal, vamos a trazarlo acá, lateral también de corto plazo. Yo diría que este es el canal lateral. Yo canal lateral por ahí lo pondría más ahí y esto lo tomaría como una especie de amague de ruptura que no se concretó, pero mayoritariamente desde enero, desde el 28 de enero hasta ahora, que está cotizando en niveles de 135 y 30. Va a 135, vuelve a 130. Lo perfora un poquito, vuelve a 135, baja a 130, ¿no? Y ese es el nivel lateral. Entonces, 70% de ponderación y 30% cash me parece que es una buena medida. Pensando que si en algún momento va a cerrar estos gaps que tenemos abajo, podemos con ese 30% aprovechar esos precios de liquidación, y si no lo hace, con el 70% que tenemos metido en el mercado, podemos seguir tomando ganancias. Muchas gracias por haber escuchado entonces esto. Les recuerdo a todos aquellos que les interese entender bien todos estos conceptos y aprender sobre cómo se puede ganar dinero en la bolsa, que investiguen sobre el curso que estoy empezando a dar a partir de la semana que viene, a partir del lunes 25. El curso se llama Es tu dinero en la bolsa. La página que lo pueden ver es www.estudinero.net y ahí van a ver toda la información de este curso online a distancia que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo a un costo muy bajo, con un sistema de grabaciones de video como este que están viendo, pero mucho más extensos y con temas empezando desde cero para gente que no tenga conocimiento previo, y además con una clase mensual que van a tener conmigo en formato de videoconferencia, en donde en donde yo voy a estar ahí en vivo para contestar todas las preguntas que ustedes tengan en ese momento, y con una cámara que me va a estar filmando, y yo voy a poder estar dando la clase y al mismo tiempo evacuando todas las dudas que tengan con respecto al mercado. Muchas gracias entonces por su atención, espero verlos pronto y seguiremos la semana que viene con este análisis.